Mataron a todos. ¿Quiénes mataron a...? El ejército. La guerrilla es la técnica de los débiles frente a los fuertes. Al año todos estaban muertos, menos yo. Yo fui el único que salvó la vida. Levantamiento de armas. Claro. ¿No? Una persona de hoy que pueda decir, ay, pero ¿qué necesidad? ¿O por qué? ¿O no habían otras formas? ¿No? Viviendo en un mundo de hoy de repente. Exactamente, sí. ¿Alguna vez fue prisionero usted? Claro, muchas veces. Yo he estado 8 veces preso en mi vida, porque el mismo Rosado me dijo, te estaba pidiendo el servicio de inteligencia. Estaba Cuba de por medio. En octubre de 62, cuando se esperaba una guerra atómica, un ataque atómico, en La Habana, estaba vestido de verde con un arma en la mano. Esa política de reclutamiento de los campesinos para nosotros hubiera sido inconcebible. El peruano promedio asocia a la izquierda al terrorismo. No sé ahora, si... pero eso no ha sido siempre así. Ella ha trabajado desde el comienzo para ser presidenta. Sí. El presidente del Consejo de Ministros. Uh-huh. Y me dice, tienes que renunciar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Silva Santisteban y este es un nuevo episodio de su podcast La Patria que te parió. Y hoy cuento con un invitado que hace tiempo lo estoy persiguiendo, hace tiempo le estoy escribiendo por WhatsApp. Muchas gracias por la confianza, Héctor Béjar. Qué placer conocerlo, qué placer que haya podido estar aquí un ratito. Esta invitación es un poco para... Me quedé con la pica de, digamos, la información que llegó a los peruanos, a las peruanas sobre quién es usted, sobre su trabajo. Entonces por eso es principalmente la invitación. Usted es abogado, catedrático de la San Marcos. ¿Cómo se define? ¿Qué es lo que más? ¿Cuál palabra? Difícil definirme. Soy muchas cosas al mismo tiempo, pero fundamentalmente creo que soy una persona que estudia mucho uh-huh. y que escribe. Y trata de comunicar sus ideas. Mi formación pasa por el derecho, por las artes plásticas, por la sociología, uh-huh. por la universidad, en fin. Uh-huh. Usted fue fue canciller, es uh-huh. ex canciller de la República. ¿Y cómo fue? Esos 19 días siendo canciller. ¿Cómo fue? ¿Cómo le dan la llamada? Uno de mis proyectos es escribir un libro que se llama 19 días en Torre Tagle. Claro. Entonces, bueno, para mí fue una sorpresa todo. Ajá. Tanto cómo llegué como cómo me fueron. Ajá, todo claro. Fue sorpresivo. Claro. Fui invitado sorpresivamente por un señor Nájar, a quien yo uh-huh. conocía solamente de nombre, que era el proyecto de presidente del Consejo de Ministros del recién elegido ajá. y todavía no ratificado presidente Castillo. Ok. Antes. Y un día, ajá, claro. Claro, Castillo ajá. ya había sido elegido, ajá. ya había sido incluso ratificado como presidente, pero no era presidente todavía, ajá. no se le había transferido el cargo. Claro, no había juramentado. No había juramentado ni recibido el cargo. Ajá. Y sorpresivamente un día en mi casa recibí una llamada telefónica y me dice, Héctor, ven en 30 minutos. Perdón, le digo, estoy trabajando, dime quién eres. Y claro. No, soy Nájar. Nájar, bueno. ¿Pero para qué quieres? No te puedo decir, pero es urgente. Ven en 30 minutos, por favor. Oye, le digo, yo tengo que trabajar mucho. Ven. Bueno, ¿dónde quieres que vaya? Me dio una dirección que yo no sabía dónde era. Claro. Anoté la dirección, tomé un taxi y le digo al taxista, por favor, lléveme a la calle Zarratea. Ah, me dijo, ¿dónde está el profe? Claro. Todo el mundo sabía menos yo que uh-huh. ese era el lugar donde estaba Castillo. Ajá. Que es la famosa casa de Zarratea. Ajá. Llegué, la puerta estaba cerrada.
no había nadie para recibirme. Toqué, me abrieron de arriba, pero todavía no había... Todo un misterio, como en las películas de terror. Y pues subí al segundo piso y recién, porque es una casa muy grande, creo que son como 3 pisos, recién ya en el segundo piso, luego de pasar por varias habitaciones, me encontré a Nájar, al señor Cerrón y al señor Castillo. ¿Y qué cosa le dijeron? ¿Cómo ¿Y fue qué cosa me dijeron? fue la propuesta? Entonces, creo que fue Castillo el que habló. Y me dijo, profesor, yo tampoco lo conocía. Y además ni siquiera nos habíamos presentado. Profesor, sabemos de usted, sabemos, bueno, me hizo un pequeño discurso, sabemos de su trayectoria. Quisiéramos que usted sea el canciller de la República. Entonces, fueron 30 segundos de terror, porque yo no esperaba esa propuesta. Pensé rápidamente y dije sí. Y entonces ahí empezaron, bueno, entonces pidieron para celebrar un vino que era bastante malo y tomamos una copita de vino y pues eso fue todo. Pero después me dijo, ¿quién me dijo? No me acuerdo si Nájar. Digo, tienes que hablar por favor, habla con Manuel Rodríguez. ¿Ya? Manuel Rodríguez Cuadros. A Manuel Rodríguez Cuadros sí yo lo conocía muchos años. Desde la escuela diplomática, éramos amigos. Y bueno, respiré aliviado, ¿no? Y ya tuvimos una entrevista con Manuel Rodríguez y me explicó cómo era todo lo que venía. Y ahí empezamos. Pero ya apenas había transcurrido 48 horas y lo estaban sacando a Nájar. Entonces, ya yo no sabía si estaba o no estaba, era una situación sumamente confusa, había mucha gente, un oportunismo desatado, gente que no sabías de dónde venía, pero todos querían ser algo. Claro, todos querían su porción. En diferentes locales, porque además no solamente el de Zarratea, otro que quedaba por el Paseo Colón, me parece. Y así empezó la aventura. Y cuando lo llaman, ¿le dan algunos lineamientos de lo que buscaban o simplemente confían? No, y eso me agradó muchísimo porque realmente significaba una gran confianza. Con Manuel conversamos mucho, coincidíamos prácticamente en todo. Yo, parte de mi vida me había dedicado a la política internacional, entre las muchas cosas que he hecho. He trabajado mucho con la sociedad civil internacional. Me había asistido a toda la serie de conferencias de Naciones Unidas desde Río 92 hasta Copenhague 95 y toda la ruta del medio ambiente. Bueno, entonces para mí era muy familiar todo. Y bueno, y así empezamos. Y hice mi primer discurso. Donde habló, además, mencionó que no iba a haber como una toma de decisiones pegada a ninguna ideología política. Exactamente. Enfaticé mucho una línea de derechos humanos que creo que que el Perú debería tener, que desgraciadamente no tiene. Y bueno, entonces esbocé algo así como una especie de ruta de la Cancillería. Pero bueno, recibí pedradas de todos lados. ¿Y se imaginó lo que se podría comentar? No me imaginé. Porque de lo que se empezó a hablar, empezó un terruqueo. Empezó a hablarse de su tiempo, de su juventud en ¿cómo se llamaba? Ejército de Liberación Nacional. El Ejército de Liberación Nacional. Dijeron que yo había matado al hermano del obispo de Junín.
Claro. Yo jamás he estado en... Bueno, por principio, como yo detesto ese tipo de prensa, no leía, o sea, ni siquiera me enteraba. Claro. Pero, a ver, como para... Porque Sí. lo que pasa es que siento que en el Perú hay un rechazo directo a la izquierda, digamos también por un tema de nuestra historia, de que ha existido un movimiento que se ha pronunciado de izquierda y ha hecho Claro, mucho daño, claro. que ha sido Sendero Sí, sí, Luminoso. sí. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de guerrilla, yo siento también que hay un concepto bastante limitado que tiene la gente. La gente escucha guerrilla y lo asocia con terrorismo. Claro. Entonces, ¿qué cosa era el Ejército de Liberación Nacional? Bueno, un movimiento guerrillero. O en todo caso, ¿qué cosa es un movimiento guerrillero para que la gente pueda... Un movimiento guerrillero es un movimiento en armas Ajá. que pretende cambiar la situación de un país y que responde a una situación de extrema injusticia que ese país vive. La guerrilla es la técnica de los débiles frente a los fuertes. Por eso se le dice guerrilla. Es una guerrita chiquita. Sí. Son grupos pequeños que escapan a la persecución del represor y atacan por donde pueden, respetando los derechos humanos. Pero, por ejemplo, ahí es donde Entonces, de pronto para la gente es, o para algunas personas puede ser confuso, porque desde que se habla, por ejemplo, de levantamiento de armas, claro. ¿no? Porque, claro, entendiendo el contexto de que, por ejemplo, una persona de hoy que pueda decir, ay, pero ¿qué necesidad? ¿O por qué? ¿O no habían otras formas? ¿No? Viviendo en un mundo de hoy de repente. Exactamente, sí, sí, sí. ¿Cómo es que se da esto? Bueno, sí habían muchas formas, pero en el Perú oficial. O sea, yo cuando entré a la guerrilla estaba entre los 20 y los 30 y pues hubiera podido entrar a un partido. Claro. Acción Popular, por ejemplo, o al APRA, ¿no? Y no puedo decir que se me cierran las puertas. Era bastante inteligente, ciertamente popular, trabajaba mucho en medios, pero era ese país. Pero había otro país que era la mayoría, donde todas las puertas estaban cerradas para la gente, que era todo el Perú de las haciendas, que ahora ya no existen, donde miles, si no millones, de campesinos muy pobres estaban presos. Y yo desde muy joven porque mi familia es del sur, todos los Béjar son puneños y cusqueños, sentía mucho, tenía mucha sensibilidad por lo que estaba pasando. Y por lo que sabía que estaba pasando. Entonces opté por la segunda opción, es decir, entrar a ese mundo y tratar desde ahí adentro de remover las cosas, cosa que efectivamente logramos hacer. Habremos sido pues unos 150 chicos de esa época, muy jóvenes todos, de distintos grupos, porque éramos solo, especialmente dos grupos, el MIR por un lado y nosotros el ELN por el otro. En nuestro caso logramos expulsar a los hacendados de toda la provincia. Entonces, eso fue un año. Claro. Al año todos estaban muertos, menos yo. Yo fui el único que salvó la vida. Mataron a todos. ¿Quiénes mataron a tus compañeros? El ejército. Entró el ejército. Eso es, estamos hablando de 1965. El ejército entró más o menos. El ejército esperó, pero entró en octubre. Bueno, en diciembre todos estaban muertos. Fusilados. Eso. Fusilados. No hubo juicio, no hubo audiencias, no hubo defensa, no hubo abogado, no hubo nada. Y muchos fueron hechos prisioneros. Hubo pocos combates. ¿Alguna vez fue prisionero usted? Claro, muchas veces. Yo he estado 8 veces preso en mi vida, en distintos lugares. He estado preso en Bolivia, he estado preso en Perú, preso cuando era estudiante de la universidad. Y mi última prisión fue a partir de la guerrilla, porque yo fui el único personaje
que fue capturado vivo. Y tuve la suerte de que no me mataran porque era periodista. Y el policía que me capturó, que me conocía, porque me había capturado siempre cuando era estudiante. Entonces, era su caserito, digamos. Me llevó un señor que era general de la entonces Seguridad del Estado, Francisco Rosado. Entonces Rosado me dice: Héctor, no muevas ni una pestaña. Tengo la casa rodeada, tengo gente en el techo. Ya, entonces me capturó en un lugar de Lima. Entonces me metieron a un jeep y cometieron el error de que cuando entraron a la prefectura me hicieron bajar del jeep y caminar unos 30 metros. Y me vieron los periodistas que me conocían. Entonces, esa noche era noticia en todas las televisoras. No pudieron matarme. Porque el mismo Rosado me dijo: te estaba pidiendo el servicio de inteligencia. Pero ¿cuál era? O sea, ¿qué habían hecho como Ejército de Liberación Nacional que eran tan como... O sea, sí que había gente hasta en el techo, o sea, ¿qué peligro representaban o cómo...? Bueno, hay que tener en cuenta que en América Latina, en aquella época, se habían producido varias revoluciones. República Dominicana, Paraguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Venezuela, los primeros intentos guerrilleros. Entonces estaba muy erizado toda la parafernalia represiva de América Latina, estaba muy erizada respecto de lo que podía pasar, porque además estaba Cuba de por medio, a la que ellos culpaban de estar provocando todo eso. Incentivando, ¿no? Incentivando. Cosa que era cierta, porque efectivamente yo recibí entrenamiento militar. Eso justamente iba a preguntar, sí. ¿Cómo es que llega a recibir? ¿Cómo se va a Cuba? ¿Cómo? Pues porque yo era periodista y era una persona de izquierda. Leía noticias todos los días en la radio, en un programa que era muy popular en aquella época. Era bastante conocido. Y cuando sale la Revolución Cubana y es muy atacada, yo dirigía el único informativo que pasaba noticias de prensa latina, que era la agencia de prensa que organizó la Revolución Cubana para defenderse, porque hubo una campaña tremenda en 1959 contra la revolución. A partir de eso hice relación con ellos. Aparte que tenía relaciones políticas también, yo había estado en el Partido Comunista antes, en fin, en grupos muy vinculados a gente que ya estaba viajando a Cuba, porque estamos hablando, Revolución Cubana triunfa el 59, pasa el 59, el 60, el 61 estaba viajando a Cuba. Y simplemente en aquella época muchos jóvenes pensábamos que lo que ellos habían hecho, porque era gente muy joven la que había ganado la revolución en Cuba, también podíamos hacerlo nosotros. Claro. Y eso fue. ¿Y en qué consistía ese entrenamiento? ¿Entrenamiento guerrillero? Sí. Ajá. Los modelos eran Vietnam, que estaba en plena lucha, y Argelia, que también estaba en plena lucha. Entonces, habían escuelas militares, porque hay que decir además que en 1962 Cuba es expulsada de la Organización de Estados Americanos. Ya se había producido un intento de invasión a Cuba el año 61, y entonces Cuba en respuesta dijo: ya me quieren invadir. Ya, entonces yo también los voy a invadir ustedes. Y empezaron a promover, a partir de la segunda declaración de La Habana del año 62, distintos intentos en diversos países, los que le digo, ¿no? Bolivia, Argentina, Paraguay, Brasil, Perú, Venezuela, Nicaragua. El año del bloqueo, ¿no? El año en que empieza el bloqueo. Y yo estuve en octubre del 62, cuando se esperaba una guerra atómica, un ataque atómico, en La Habana. Estaba
vestido de verde con un arma en la mano. ¿Y cómo regresa al Perú? ¿Cómo regresé? Ajá. Clandestinamente, porque estaban prohibidos los viajes a Cuba. Entonces, uno no podía tomar un avión y venir de La Habana a Lima. Era impensable. Entonces tuve que dar una vuelta por Europa. Ajá. De Europa, irme a Brasil. De Brasil atravesar todo Brasil. Acabar en la selva de Brasil, en Mato Grosso. ¿Y en qué medio? ¿En avión? Por diversos... buses. Por avión, por bus, Ajá. por tren, lo que encontraba. Ajá. Y acabé en Puerto Suárez, que es la frontera entre Brasil y Bolivia, y un trencito de vía angosta, movido a leña, me llevó durante 3 o 4 días desde Puerto Suárez hasta Santa Cruz, en Bolivia. De ahí a Cochabamba, de Cochabamba a La Paz, y en La Paz ya organizamos con otros compañeros la entrada en guerrilla al Perú. Pero, Fue toda una odisea eso. ¿y el entrenamiento guerrillero en sí, o sea, ¿en qué consistía? Un entrenamiento muy duro, consiste en técnicas de supervivencia en la selva, manejo de todas las armas norteamericanas, todas, hasta la antiaérea. Estamos hablando de armas de la época también, ¿eh? Ya habían los FAL, que eran belgas. Entonces tenía que ser diestro en todo eso, ¿no? Y por supuesto, mucho la conducta que el guerrillero debía seguir, que por supuesto no tenía nada que ver con el terrorismo, que como te digo, te enfatizaban que seas absolutamente respetuoso de los campesinos, de su vida. Así fue como Vietnam. Eran sobre todo las técnicas vietnamitas de la época. La guerra de Vietnam todavía estaba en sus comienzos, ¿no? Y cuando se habla, ¿cuál es la diferencia en todo caso? Porque la gente entiende también, por ejemplo, lo que hacía Sendero era, también decía, una guerra, un levantamiento de armas contra, digamos, la gente que estaba en el poder. Supuestamente también, creería en algún momento se pronunció como en pro de los campesinos, a los que terminó masacrando, claro, peor que a pero todos. es decir, esa política de reclutamiento de los campesinos para nosotros hubiera sido inconcebible, porque específicamente recibíamos entrenamiento, no exactamente entrenamiento, pero sí discurso e ideología contra el terrorismo, porque era el primer peligro que teníamos que enfrentar, que ellos en Cuba también habían enfrentado. Y recuerdo mucho que los cubanos nos decían: mira, si se te ocurre poner una bomba en una calle, al día siguiente vas a escuchar que ponen 10 y no vas a saber quiénes las ponen. Entonces, eso ni se te ocurra. Y como guerrillas, ¿qué es lo que sí hacían? Como guerrilla, bueno, usábamos lo que se llama la propaganda armada, usábamos las armas para protegernos, conversábamos con los campesinos. La propaganda armada era conversar con los campesinos, decirles por qué estoy aquí, de qué se trata, apoyarlos. Casi todos tenían reclamaciones contra las haciendas, había una situación muy tensa con las haciendas. Es un Perú pre-reforma muchos agraria. abusos, claro, pre-reforma agraria, las dos reformas agrarias, porque hubo la de Belaúnde, que fue muy tímida, el año 63, 64, y la de Velasco, que ya fue más radical, el 69. Entonces, estamos hablando del año 63. Que muchos, no, estamos hablando del año 65. Sí. ¿Y cómo era el Perú en ese entonces? O sea, ¿por qué existe en ese momento la necesidad? Que no sé si haya sido tan distinto ahora, pero era muy distinto. No es muy distinto, ¿cierto? Bueno, sí y no, porque digamos que en corrupción no era muy distinto. Claro. Pero también en las desigualdades.
pero era un país mucho más pequeño, mucho menos gente, más simple. Tenías un gran campesinado que hecho aymara, indígena. A la selva casi no se llegaba, la selva era ignorada. Una costa pequeña, ciudades pequeñas. Lima era pues 10 veces más chica que ahora. Mucha migración ya había empezado. Diría que era un país más simple, más fácil de entender. Hoy día este es un país mucho más complejo, casi imposible entenderlo. Y entonces en ese país simple también podías pensar en ideas más o menos simples, ¿no? Que eran las que nosotros teníamos. Y cuando se habla, o sea, no sé, o sea, netamente del tema de desigualdad, porque es como, ¿qué tanto podríamos haber avanzado en justicia, en tema de progreso, de crecimiento económico, de acceso a la salud, de acceso a la educación? Nada. En educación había habido un gobierno muy, muy importante e interesante, que era el de Odría. Entre el 48 y el 56, una dictadura, pero que con asesoría norteamericana modernizó la educación. La educación secundaria, si la comparas con la de ahora, era 10 veces mejor que la que había. La pública, todavía había respeto por lo público, no como ahora que lo público, hay un ambiente contra lo público. En aquella época no, lo público era lo natural, era natural que tú fueses a un centro escolar, a una escuela fiscal, a un hospital, ¿no? Ahora, el tema es que eso era para una minoría de la población. Y había una mayoría analfabeta, quechua hablante, que no estaba en ese país. Y esa era la principal característica del Perú. Que termina siendo también lo que ocasiona que existan movimientos como Sendero, ¿no? Sí, porque eso persistió. Ellos se movieron, pero ellos se movieron ya en generaciones distintas, muy especiales. Ya el tema de Sendero es bastante complicado. Pero en esa época, por ejemplo, Sendero hubiera sido imposible en ese país. ¿Por qué? A nadie se le hubiera ocurrido. ¿Por qué a nadie se le hubiera ocurrido? Porque era un país más, no quiero decir sano, porque no es la palabra, más oxigenado quizá, menos contaminado, menos malvado que lo que ahora es el Perú, ¿no? Y más ingenuo, un país más... Luis Alberto Sánchez escribió un libro que se llamaba Perú, un país adolescente. No era exactamente eso, pero sí había un hálito de simpleza, ¿no? En ese país comparado con lo que somos ahora, por supuesto. Y cuando fue canciller y empezaron toda esta prensa amarillista, justo ahora estaba viendo también un reportaje y me llamaba mucho la atención cómo usaban la música, el tipo de narración, fragmentos de entrevistas suyas o de ponencias en universidades. ¿Cómo se sentía cuando veía eso? Si ya no lo veía. No lo veía. Claro. No lo veía. Como los detesto. Además, yo nunca veo ese tipo de... Yo casi no veo televisión por salud. Claro. Y menos esa televisión, así que... ¿Y en la calle nunca le dijeron nada? No, en la calle siempre me han tratado muy bien, aún ahora. Eso es curioso, porque se ve que esa propaganda no caló. La gente era impermeable a ese tipo. Sí, de hecho, muchos de los comentarios que leía era como que se notaba un poco también, incluso edición maliciosa de muchos reportajes, de cómo sacaban muchas cosas de contexto. Pero, por ejemplo, una de las cosas que sonó bastante, que me acuerdo yo haberme metido a investigar para encontrar el argumento histórico, era cuando dijo lo de la Marina, que la Marina había... Claro. Había como creado... Fueron dos cosas. Uno, lo de la Marina, cosa que era absolutamente cierta, porque ya había vivido esa época. Eso es lo que quisiera, ver si se puede explayar un poco en eso, o desarrollar eso de que la Marina terminó creando lo que fue Sendero. ¿A qué se refirió? No dije que la Marina, el Ejército. Y no dije que el Ejército había creado Sendero. Ajá. Dije que
algo tiene que ver el ejército Ajá. en la vida de Sendero. En la creación de Sendero. Exactamente. Claro. En el origen de Sendero. En el origen de Sendero. Ujú. Bueno, entonces lo primero, obvio, pues, pero si en 1974, segunda mitad del 74, bombas en Sears, que era la saga de esa época. Ajá. Bombas en el parque Kennedy de Miraflores, bombas en los barcos soviéticos. En aquella época todavía había barcos pesqueros soviéticos. Hundieron un barco cubano. Volaron la mitad de la casa de un vicealmirante de la Marina. De la Marina, o sea, de ellos mismos. Y muchas cosas más similares. Todo eso es la segunda mitad de 1974. ¿Y quién lo hacía? Claro. Entonces, hay un libro donde la Marina, y yo me iba a llevar ese libro al Congreso porque iba a ir a una interpelación en el Congreso a la que no me dejaron ir, donde ellos asumen y se felicitan de haber hecho esos actos. Así que no había manera de desmentirlo. Es lo primero. Lo segundo son preguntas ingenuas. Sendero vive desde 1900, bueno, vivía desde hace mucho antes, pero empieza a actuar desde el año 80 hasta el año 92, 12 años. En 12 años, mis amigos militares, yo he sido profesor de militares, muchos amigos militares, he trabajado con militares, con el gobierno de Velasco. Entonces, no fueron capaces de penetrar Sendero. No había oficiales de inteligencia actuando dentro de Sendero. ¿Y cómo es cuando uno entra a una organización terrorista? ¿Haces solamente el discurso o tienes que poner una bomba para probar tu lealtad? Claro. Deducción. ¿Cómo es que no los agarraron antes? Y recién los agarran justamente cuando Fujimori toma el poder, entre 1990 y 1992. Que me explican eso. Son preguntas ingenuas. Yo no pretendo tener la respuesta. Solamente hago las preguntas. Claro. Justo ahorita mencionó que no lo dejaron ir a esa interpelación. No. ¿Cómo así no lo dejaron ir? Porque Bueno, renunció, pues. Pero supuestamente me cuando hicieron renunciar para que no vaya al Congreso. Pues. Esa era mi pregunta. Claro. ¿Cómo así que lo hicieron renunciar? ¿Quién le Entonces, yo dijeron? quería ir al Congreso. Ujú. Entonces, porque además ya me habían enviado el pliego de interpelación, habían Porque pliego de salió preguntas. Walter Ayala, creo que se llamaba el ministro, salió, me acuerdo que dijo... Ya no me acuerdo de su nombre ahorita. Entonces, una mañana, 6 de la mañana en mi casa, estaba durmiendo, estaba en mi cama, recibo una llamada de este señor, era mi jefe, era el presidente del Consejo de Ministros, y me dice, tienes que renunciar, ahora, hay que adelantarse. ¿Adelantarse a qué? Le digo, no, tenemos que adelantarnos, te pido tu renuncia. Bueno. ¿Bellido no fue? Bellido, ok. el señor Bellido. Entonces, bueno, tuve que renunciar ese día. Porque a propósito yo, bueno, fui a la Cancillería, cumplí, presenté mi carta de renuncia, pero no irrevocable. Entonces, todos sabemos que cuando uno presenta una renuncia que no es irrevocable, el presidente que recibe esa renuncia puede decir, yo no la acepto. Ok. Pero el presidente la aceptó. Entonces, agarré mis bártulos y me fui a mi casa. Y ya no fue al Congreso. Entonces, la primera pregunta del pliego de interpelación decía, ¿ha conocido usted al Che Guevara? Qué Esa es la primera pregunta. ¿no? Qué fuerte esas preguntas. Y claro, y para mucha gente Pero fuertes, diría... ¿por qué?
O sea, porque súper sesgadas, por último. Ah, no, sí, pero por supuesto. A eso A mí me parecían divertidas, porque además me hubiera dado la ocasión de describir quién era el Che, cómo Claro. era, ¿no? Ujú. Bueno, Porque mucha gente, lo que pasa es que, claro, para mucha gente sí le hará sentido que se hagan esas preguntas, porque, o sea, mucha gente ya ve la izquierda como algo malo. claro, claro. Eh, Efectivamente, y este tipo de preguntas o de gente que actúa así, sabe que tiene ese terreno favorable, ¿no? claro, Yes. no, incluso decía, sí, conocí al Che, uy, no, lo peor, como se hubiera dicho, sí, fui amigo de Ayumael, ¿no? O fue, ¿por qué cree que hay esa Y idea también del... conocí a Abimaela. ¿Así? Sí, claro. ¿Cómo sí? Yo a Abimael lo contexto? conocí cuando él era profesor en la Universidad de Ayacucho. Ujú. Tuve una entrevista con él que narro en un libro que he publicado. En el Y apunte sobre una experiencia... No, o- en Retorno a la Guerrilla. Ok. Y después estuvimos presos juntos, porque yo, cuando él cae preso a raíz de los sucesos de Huanta, que hubo una masacre, Ujú. el año 69, yo estaba preso en el Sexto. Y ahí llevaron a Abimael Guzmán y toda su gente. Y habló con él... Claro que sí, estaba con él en el Sexto y después en el Urigancho. Y- Ahora, hablar es un decir, ¿eh? Era una Claro. persona muy difícil, Ujú. un poco vanidoso. Se creía el más, digamos, No la sospechaba. cuarta espada. Entonces, Claro, claro. No le daba... entonces bueno, no en es que esa época- hayamos conversado, ¿no? Claro. Estábamos, como dicen los chinos, ¿no? He estado con él, pero no lo he conocido. ¿Y por qué cree que hay esa idea? O sea, sí, ¿no? Pero también que persista tantos años de esta percepción negativa de la izquierda. El peruano promedio asocia a la izquierda al terrorismo. No sé Ahora, si... pero Ajá. eso no ha sido siempre así. Eso ha sido a partir de Sendero. Ujú. Pero hasta el año 80 no había una asociación de ese tipo, bueno, no había terrorismo. Claro. Entonces, ahora sí se asocia, porque claro, además ahora hay una campaña sostenida, permanente, que explica eso. Pero aún así, la izquierda en este momento electoralmente significa más o menos mínimo un 20% del país, Ujú. del electorado. Sí. Y puede correr hasta el 30 y hasta el 40 o hasta el 50 en una segunda vuelta. O sea que tampoco es que la gente tenga mucha prevención contra la izquierda, en general, ¿no? ¿Qué tipo de gobierno cree que podría, no sé si salvar al Perú o contribuir? Ninguno, en este momento, Ujú. ninguno. Hablando en términos reales, Ujú. creo que el Perú está en un despeñadero si uno se va a la realidad real, discúlpame la redundancia. El mar está contaminado. ¿Cuánto va a costar limpiarlo? Todos los ríos están contaminados. Tienes un problema de radiación solar que te va a obligar a abandonar ciertas ciudades de aquí a algunos años. Lima es una ciudad inviable. Arequipa también. Huancayo también. El proceso de deforestación es imparable. Simplemente proyecta esas líneas. ¿Qué te da? La destrucción de un país. Este es un país que marcha al suicidio. Y que se puede evitar, claro, pero la gente los peruanos tendríamos que tomar conciencia de eso, pero no tenemos la menor conciencia porque el 90% vivimos para subsistir. Ujú. No tenemos tiempo para pensar. Exacto. Casi nadie, claro, porque de todos los puntos que mencionaba, la Claro. gente está... Entonces ya no estamos hablando en términos políticos, estamos hablando en términos físicos. de supervivencia, Ahora, de cosas básicas. ya no hablemos del espíritu, de la moral, Ujú. Claro. Bolívar y los próceres de la independencia decían, ¿no?
la ciudadanía es virtud. A ver, pues, encuéntrala. Exacto. ¿Qué piensa de la presidenta, de Dina? Pienso que es una persona... es difícil pensar que pueda haber una persona así. Uh-huh. Sí, no, eso es lo que es como el consenso. Ella, por ejemplo, ella ¿qué debió hacer? Si quería quedarse, ¿no? Debió decir, bueno, ya, está muy bien. Echaron al presidente, eso ha sido ilegal, incorrecto, está secuestrado. Bueno, soy la vicepresidenta, asumo. Voy a continuar la línea por la que ha votado la mayoría de los peruanos y las peruanas hasta el 2026. Sí, porque eso desapareció cuando... Pero aparentemente ella ha trabajado desde el comienzo para ser presidenta. Sí. Es decir, pertenece a un tipo de gente que es difícil de describir por la enorme proporción de cinismo, de amoralidad y de capacidad de traición, incluso a sí mismos, que tienen, ¿no? Desgraciadamente, no es el único caso en nuestro país, porque han aparecido personalidades así. Ahora, digamos, en la historia política del mundo, por supuesto que hay casos de maldad increíbles, ¿no? Entonces uno también dice, bueno, digamos que es uno de esos casos, ¿no? Pero es que eso es justamente lo que se siente, ¿no? Aunque un gobierno malo, o sea, malévolo. Eso es unido a una falta de grandeza increíble también. Porque los criminales de Shakespeare eran grandes criminales. ¿No? No, pues esta señora no llega ni a Pedrín Chispa, ¿no? El famoso libretista de la radio de los años 50. Ah. Es que justamente eso, el otro día también estuvo aquí Jaime Chincha y coincidía con esa idea de que este es un gobierno un poco más zamorra, o sea, no termina siendo ni de derecha ni de la izquierda, es simplemente que se acomoda según... Es que tampoco, en general, ni el Congreso tampoco. Ajá. ¿Cómo es? Es de sus Es que no hay propios derecha en intereses. el Perú. Ajá. Perdóname, no hay la derecha murió hace tiempo. Sí. Cuando murió Ribagüero, Víctor Andrés Belaúnde, Claro, Basadre, lo que se ahí le dice murió ahorita la derecha. eso, porque Sí. ahorita se le dice la derecha bruta y achorada, pues porque es gente que se define de derecha pero que tampoco... Yo le quitaría la D, dejaría solamente BA. Claro, totalmente de acuerdo. Es como Claro. hace poquito estuvo Patricia Chirinos en un programa donde decía que quería que gane Donald Trump y le preguntaban, ¿pero por qué quieres que gane? Ah, porque es de derecha y yo quiero que gane la derecha. Y ahí se cerró su respuesta. Pues gracias por estar, por darse un espacio. Bueno, pues gracias a ustedes. No, sí, yo creo que es muy importante que el peruano se empiece a cuestionar y empiece a buscar un poquito más allá, sobre todo cuando se trata de prensa sensacionalista y amarillista. Siempre es bueno tener todo el panorama para que cada uno forme su propia opinión. Y nada, si a ustedes les gusta ese tipo de contenido, ya saben que pueden encontrar un montón de entrevistas en este mismo canal. Suscríbanse en el botoncito que está ahí abajo. Muchas gracias. Ya no sé si tutearlo, no sé. No, tuteame. Sí. Para mí el usted es un muro ¿Sí? indeseable, me da un poco así roche. que yo siempre prefiero hablar a las personas de tú. Ah, bueno, pues muchas y gracias. que me hablen de tú también. Pues muchas gracias, Héctor. Gracias por estar acá. Qué placer haberte conocido. Y nada, gracias a toda la gente que se conecta. Ya saben, compartan el episodio. Es súper importante eso para que llegue a más gente. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.